Perfecto. Vamos a ir arrancando. Les cuento, la idea de este webinar es contarles un poquito acerca de uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de Ciuguaraní. El sistema Ciuguaraní 3 se basa en básicamente tres pilares para garantizar la flexibilidad y la adaptabilidad a las distintas realidades de las universidades. Uno es la parametrización, todo el manejo de parámetros. El otro es las personalizaciones. Y el tercero es los requisitos, ¿sí?, del sistema, ¿sí? Hoy nos vamos a concentrar específicamente en lo que es requisitos. Y no vamos a trabajar tanto sobre no vamos a trabajar sobre el sistema, no vamos a entrar a operaciones del sistema, no vamos a ver opciones del sistema, sino que vamos a tratar de adentrarnos conceptualmente en lo que son los requisitos, cómo funcionan, cómo están estructurados, en qué lugares se pueden aplicar, cuáles son las funcionalidades que nos permiten, ¿sí?, como para que en un segundo webinar que tenemos planificado hacer un poquito más adelante, sí ya se pueda trabajar directamente sobre el sistema, viendo cómo todos estos conceptos se llevan a la práctica en el sistema guaraní. Bien, la primera definición que vamos a ver es ¿qué es un requisito? Básicamente dentro del sistema un requisito es una condición que un alumno tiene que cumplir para poder realizar una acción determinada, ¿sí? No hay, digamos, la definición de requisitos no difiere de una definición común y silvestre de un requisito. Es algo que tenés que cumplir para poder hacer una determinada acción, sea una inscripción, sea solicitar un certificado o sea avanzar en una propuesta dentro de un plan de estudio. Básicamente hay dos tipos de requisitos: requisitos documentales y requisitos de procesos. Los requisitos documentales son papeles que hay que presentar o no, ¿sí? Es una condición que tiene que cumplir la persona presentando o haciendo algo que se hace o no se hace, ¿sí? Pero que depende del usuario administrativo el ingresar y marcar la presentación o no de ese requisito. Por ejemplo, un caso de un requisito documental es la presentación de la fotocopia o la foto del documento, ¿sí? El otro tipo de requisitos, y que es quizás el más complejo y en el que nos vamos a centrar un poquitito más a lo largo de esta presentación, son los requisitos de tipo proceso. Y acá son requisitos que también se deben cumplir o no cumplir, pero que ya no dependen de que una persona los marque o no los marque como cumplido o no, sino que es una evaluación automática que hace el sistema, ¿sí?, y que determina el resultado, ¿sí?, del cumple o no cumple. Bien, ¿para qué se pueden usar los requisitos? Los requisitos básicamente los podemos dividir en tres grandes grupos de usos. El primero son los requisitos de ingreso, ¿sí? El segundo son los controles dentro de las operaciones del sistema y el tercero es los requisitos dentro de los planes de estudios. Ahora vamos a ver rápidamente qué es lo que ocurre en cada uno de ellos y después cómo funcionan. Los requisitos de ingreso básicamente son aquellos requisitos que se solicitan para ser admitido dentro de una propuesta formativa. Puede ser la fotocopia del título secundario, el cumplimiento de un curso de ingreso, no sé, la fotocopia del DNI. Son requisitos que yo le solicito a una persona que se inscribe o se matricula en una propuesta que debe presentar para poder ser admitido, para que esa inscripción sea aceptada. Los controles a las operaciones son controles, justamente como su nombre lo indica, que nos permiten verificar determinadas cuestiones en determinadas acciones. Por ejemplo, verificar que el alumno cumpla con las correlativas al momento de inscribirse a un examen, o verificar que un alumno no tenga superposición horaria con otras asignaturas al momento de inscribirse a cursar una materia determinada en una comisión. Y los requisitos o los planes de estudios tienen que ver con condiciones que le voy a pedir al alumno dentro del contexto de un plan de estudios, ¿sí?, como parte de ese plan de estudios. Por ejemplo,
más allá de las correlativas, que son como el requisito, digamos, por excelencia dentro de los planes de estudios, yo puedo requerir que el alumno presente un certificado de suficiencia de idioma, ¿sí?, para poder avanzar. O puedo exigirle, no sé, a la presentación de alguna otra cuestión como parte de las reglas de juego que se definen dentro de un plan de estudios. Ahora, esos distintos requisitos se evalúan en distintos momentos dentro del sistema, ¿sí? En el caso de los requisitos de ingreso, esos requisitos se evalúan en el momento del cierre de periodo de inscripción. Es decir, cuando uno crea un periodo de inscripción, define lo que nosotros llamamos la fecha límite de presentación de requisitos, que es hasta qué momento yo voy a permitir que el alumno me cumpla o me traiga o cumplimente esos requisitos de ingreso, ¿sí? Una vez finalizada esa fecha, ¿sí?, lo que se hace es correr la operación que se denomina cierre de periodo de inscripción, que lo que hace es verificar cada uno de esos requisitos, uno por uno, verificar si está cumplido, si no está cumplido, si está exceptuado o si está prorrogado, ¿sí? Y en función de ese resultado, se acepta la inscripción a propuesta, se deja como pendiente o simplemente se rechaza porque ya no, el alumno no presenta un requisito, la fecha se venció, no tiene una excepción, no tiene una prórroga, con lo cual esa inscripción cae, ¿sí? En el caso de los requisitos de las operaciones, los requisitos se evalúan en las operaciones configuradas en diferentes momentos dentro del flujo de esa operación. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, un poco más en detalle y con algunos ejemplos, pero vamos, ustedes pueden definir en cada una de las operaciones qué requisitos se van a evaluar, ¿sí? Y la operación tiene distintos momentos en los cuales realiza esas evaluaciones. Y el tercero son en los planes de estudio, que como les decía, en los controles de correlatividades. Cuando yo, alumno, estoy realizando una determinada acción, en el momento de evaluar las correlatividades, evalúo no solo las correlatividades, sino todos aquellos otros requisitos que estén asociados con el plan de estudio y con la actividad sobre la cual esté tratando de realizar una determinada acción. Bien, como les decía, dentro de estos dos grupos de requisitos que les mencionaba al principio, los documentales y los de procesos, los que son un poco más complejos son los requisitos de tipo proceso. ¿Por qué digo que son más complejos? Porque son requisitos que evalúa el propio sistema, ¿sí? Entonces tienen un esquema de armado, un esquema de funcionamiento, hay determinados conceptos que están asociados, ¿sí?, que es importante que conozcan, porque al momento de personalizar, digo, los requisitos en el sistema es algo que se puede personalizar. Nosotros mandamos un conjunto de requisitos específicos, pero después cada institución puede agregar sus propios requisitos en función de las necesidades que tenga, ¿sí? Estos requisitos, los requisitos de tipo proceso, tienen este esquema que estamos viendo en pantalla. El requisito tiene asociada una regla. Esa regla es básicamente cómo voy a validar yo el cumplimiento o no cumplimiento de ese requisito, ¿sí? Y esa regla tiene determinados parámetros. Es decir, por ejemplo, ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero yo puedo decir, necesito un requisito que controle que para inscribirse a una determinada actividad el alumno tenga cumplimentado hasta tercer año de la carrera, ¿sí? Entonces, la regla es la que valida que tenga cumplimentado hasta determinado año. Y el parámetro es qué año de la carrera, ¿sí? Y además, esos requisitos se ejecutan en el contexto de un punto de control, ¿sí? Que también ahora más adelante vamos a ver lo que es un punto de control, ¿sí? El punto de control básicamente es un agrupador de requisitos, es decir, permite agrupar todos aquellos requisitos que necesitan de la misma información para ejecutarse. Esto es, cuando yo estoy haciendo un determinado proceso, hay cosas que puedo controlar en función del grado de avance que haya tenido a lo largo de ese proceso. Vamos a un ejemplo en particular. Saber si un alumno es o no regular en la propuesta es un control que yo puedo hacer simplemente con saber qué alumno es, porque para nosotros, recordemos, un alumno es una persona en una propuesta, ¿sí? Entonces, con saber quién es el alumno y qué operación está intentando hacer, yo ya sé qué controles puedo correr, ¿sí? Por ejemplo, si el alumno se está tratando de inscribir a una cursada, ¿sí?, a una materia, yo ya sé que
Juan Pérez está tratando de inscribirse a cursadas. Con eso yo ya puedo determinar, ¿sí?, qué controles quiero hacer, qué requisitos quiero ejecutar en ese momento, ¿sí? Y ya puedo saber simplemente con mirar, es Juan Pérez, alumno de Ingeniería Civil, puedo ir a mirar si esa persona es o no regular en la propuesta. Pero en cambio, no puedo saber si esa persona tiene o no superposición horaria con otras materias a las cuales se haya inscrito, porque todavía no sé a dónde va a tratar de inscribirse. Entonces, los puntos de control me permiten eso, me permiten agrupar los requisitos, ¿sí?, de acuerdo a la información que necesitan para poder ejecutarse. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que es alumno operación, que es el ejemplo que les estaba mencionando. Es el punto de control 2 dentro del sistema. ¿Qué parámetros recibe? El alumno, la operación y la fecha, ¿sí? Conceptualmente, el punto de control me permite asegurar determinada información para ejecutar los requisitos, ¿sí? No es algo que esté fácilmente modificable dentro del sistema. El momento en que se ejecutan los puntos de control están puestos fijos dentro de las operaciones. Para modificarlo requiere de personalización, ¿sí? Pero básicamente es eso. Es decir, todo lo que se ejecute en el contexto de un punto de control tiene como información disponible el alumno, la operación y la fecha, ¿sí? Cualquier control para el cual yo necesite el alumno, la operación y la fecha solamente, ¿sí?, alcanza con ponerlo en el punto de control 2. Cuando ustedes van al sistema e intentan dar de alta un nuevo requisito de tipo proceso, van a encontrar que en una de las solapas le pide que asocien un punto de control, ¿sí?, porque el punto de control es el que permite disparar el control. Es un poco complejo, pero la idea es que en las distintas operaciones yo diga, bueno, para la inscripción a cursada, acá ejecutame todo lo que hay en el punto de control número 2. Y automáticamente el sistema levanta todos los requisitos que hay configurados para esa operación en ese punto de control y verifica los resultados. Bien. Ahora, ¿cómo se usan estos puntos de controles? Bueno, por un lado están los fijos, esto que yo les decía, que están aplicados en las operaciones en determinados lugares. Digo, en el momento en que yo hago clic en la operación de inscribir a cursada, automáticamente se dispara el punto de control número 2. Mejor dicho, en el momento en que el alumno hace clic en la operación de inscribir a cursada, el sistema automáticamente ejecuta el punto número 2, porque ya cuenta con toda la información. Sabe qué fecha soy, sabe qué operación se está ejecutando y sabe quién es el alumno que está tratando de ejecutarla. Entonces, con eso va y se fija qué controles hay. ¿Qué podría controlar? Podría controlar si ese alumno tiene deuda en la propuesta, podría controlar si ese alumno es regular o no, puede controlar si ese alumno es activo o no. Todos los controles que solo necesiten información del alumno para poder ejecutarse, ¿sí? Y en otros casos hay puntos de controles asociados a instancias, ¿eh? Son controles que están asociados a instancias en particular. Por ejemplo, las correlativas, para controlar las correlativas de aprobación para un examen, ¿sí?, hay algún control en particular que se hace. Para verificar si un alumno puede inscribirse a cursar una materia, hay otros controles en particular que se ejecutan. En estos casos son las correlativas de aprobación, las correlativas de cursado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si un alumno estuviese tratando de inscribirse a por ejemplo, un examen complementario, esto es, un examen complementario es un alumno que pide una equivalencia y se le otorga solo una parte de esa equivalencia y le quedan determinadas bolillas por rendir, ¿sí?, se va a inscribir a un examen complementario. ¿Qué controlo yo? ¿Cómo hago para que el sistema controle si ese alumno puede o no puede inscribirse a una mesa de examen complementario? Va y ejecuta el punto de control examen complementario y ahí adentro hay los controles que yo decida poner. Por defecto, en el sistema hay un control que lo que hace es va y se fija si tiene una equivalencia parcial otorgada a ese alumno para esa actividad, ¿sí? Entonces, además de los puntos fijos, ¿sí?, hay otros puntos de controles que son específicos para controlar
cuestiones puntuales asociadas con este tipo de cosas. ¿Qué controles hago yo para que un alumno se inscriba a una mesa de libre? ¿Qué controles hago para que un alumno se inscriba a una mesa regular, a una mesa de reválida de cursada? Para que un alumno se inscriba como promocional o como alumno regular, ¿sí? Son los dos tipos de puntos de control que se van a ejecutar en el sistema y que se van a encontrar a lo largo del sistema. Ahora vamos a ver un ejemplo de requisitos para que puedan juntar todos estos conceptos que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? El requisito, que el alumno tenga aprobado un determinado año para realizar la actividad I, ¿sí? Bueno, podríamos resumirlo a que el alumno tenga aprobado determinado año, porque él para realizar la actividad I tiene que ver con la inscripción, con la materia que está tratando de inscribirse en ese momento. Bien, ¿quién valida que el alumno tenga aprobado ese X año? Una regla, que es un proceso codificado en PHP, ¿sí? Que se llama tener aprobado el año X, ¿sí? Bien, ¿en qué punto de control se ejecuta? En el control alumno-actividad. Los puntos de control tienen nombres que nos indican qué información nos provee. Este punto de control nos da como parámetros el alumno, la actividad y la fecha, ¿sí? A diferencia del otro que nos daba el alumno, la operación y la fecha, bueno, la operación también la tenemos en esto. Los parámetros que nos da servidos en bandeja de alguna manera el punto de control y que se llaman parámetro de contexto, que es algo que no se les había comentado antes, ¿sí? Porque tienen que ver con el momento, con el contexto en el que yo estoy parado, el momento del proceso en el que yo estoy tratando de aplicar ese control, ¿sí? Y después, ¿cuáles son los parámetros de la regla? El año que quiero controlar, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, en inscripción a cursada quiero controlar que todos los alumnos tengan aprobado por lo menos primer año, ¿sí? Ese 1 es el parámetro de la regla, primer año, el año 1, ¿sí? Entonces, usando los parámetros de contexto, ¿sí? Que son el alumno, la actividad, la fecha y la operación en este caso, y el parámetro de la regla, que es qué año quiero controlar, el sistema ya sabe qué es lo que tiene que ir a controlar, ¿sí? Utilizando esa regla. Es un poco complejo, pero es importante que lo vayan entendiendo, porque después, cuando alguien mete mano y cambia un control, un requisito de su punto de control, probablemente ese requisito no ande, ¿sí? Yo no puedo ejecutar, este control yo no lo podría ejecutar en el punto de control 2, que es alumno operación. ¿Por qué? Porque no tengo el dato de la actividad, por ejemplo, ¿sí? Entonces el control te va a decir, no puedo controlar porque no sé de qué actividad me estás hablando, ¿sí? O lo mismo que les decía de la superposición. La superposición yo no la puedo ejecutar en este punto de control, por ejemplo, alumno-actividad. ¿Por qué? ¿Qué me falta? Me falta a qué comisión se está tratando de inscribir para poder ver cuál es su franja horaria, ¿sí? Cuáles son sus horarios y controlar versus el resto de las inscripciones que tiene el alumno. Entonces, eso es lo que trata de normar y estandarizar el punto de control. Que todos los requisitos que se van a ejecutar en ese punto de control tengan la información necesaria para poder ejecutarse. Bien, ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son los efectos que tienen dentro del sistema? Bueno, cada requisito tiene dos resultados posibles, obviamente. Pasa, es decir, cumple las condiciones establecidas para ese requisito, o no pasa. Es decir, no cumple con las condiciones que el sistema está tratando de evaluar a través de la regla, ¿sí? Ahora bien, eso en cuanto al resultado del requisito. Pero después tenemos cómo se comporta el sistema frente a esos dos posibles resultados. ¿Pasa o no pasa? Cuando yo configuro un requisito en una operación, lo puedo configurar como estricto, advertencia o mensaje, ¿sí? ¿Qué significa esto? Estricto, como su nombre lo indica, pasa, sigue, no pasa, muerte, ¿sí? Te quedas ahí y no puedes avanzar, sigues. Si cumplís con la condición, te permito seguir adelante con el proceso. Si
Si no cumplís con la condición, no te permito seguir adelante con el proceso. ¿Sí? El otro comportamiento es advertencia. ¿Sí? A diferencia de los anteriores, del anterior, perdón, la advertencia te informa, bueno, el estricto obviamente te informa que no cumpliste con la condición y no te deja continuar. ¿Sí? La advertencia te informa que no cumpliste con la condición, si es que no pasaste. Si pasa, obviamente, todos siguen para adelante. ¿Sí? Ahora, en el caso de la advertencia, si pasas, te deja seguir. Si no pasas, te dice, ojo, atención, no cumpliste con las correlativas, te deja seguir con todo el proceso, pero eso va a tener una consecuencia al final del proceso. ¿Sí? El modo de advertencia donde más lo van a notar es en las inscripciones. Y ahora en un ejemplo vamos a ver por qué lo van a notar. ¿Sí? Pero siempre la advertencia te avisa, te deja continuar, pero al final del proceso hay una consecuencia que es que probablemente el estado sea distinto, no sea aceptado, sea pendiente. Y el mensaje es simplemente te aviso, pases o no pases, te voy a dejar seguir y te aviso. Nada más, te aviso, pero al final del proceso no hay ninguna consecuencia. Que vos no pases ese requisito no significa que al final del proceso tu inscripción, por ejemplo, va a quedar pendiente. Es simplemente una información, podríamos decirlo. Bien, y acá tenemos una tablita donde vemos cómo queda en el caso, por ejemplo, de una inscripción, qué pasa con cada una de las combinaciones. Si es estricto y pasa en una inscripción, por ejemplo, no sé, control de correlativa, estamos tratando de inscribirnos a un examen. Examen regular, ¿sí? ¿Qué evaluó? Bueno, que el alumno tenga las correlativas al día para aprobar esa materia. Bien, pasa, ok, el estado de esa inscripción va a ser aceptado. ¿Sí? Ahora, está estricto y no pasa ese requisito, no cumplo con las correlativas, fin, no me va a dejar seguir, no puedo avanzar en el proceso. Ahora, si yo lo tengo en advertencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si cumplo con el requisito, con las condiciones establecidas por el requisito, que en este caso podría ser las correlativas, me voy a poder seguir adelante y mi inscripción va a quedar como aceptada. Ahora, si estoy como advertencia y no paso, ¿sí? No cumplo con las condiciones que evalúa el requisito, me va a dejar pasar, pero esa inscripción va a quedar como pendiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva el problema que generó que mi inscripción haya quedado pendiente. En este caso, hasta que tenga las correlativas o alguien me exceptúe de ese requisito y me deje rendir de todas maneras. Mensaje, como ven, pasa o no pasa, queda aceptado. ¿Sí? ¿Queda aceptado? Bueno, en el contexto, digo, considerando que estamos hablando de un solo requisito, porque al final el aceptado o el pendiente en una inscripción no depende de un solo requisito, sino depende de un conjunto de requisitos que yo voy a evaluar a lo largo de ese proceso. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En una operación. Vamos a ver un flujo de ejemplo en una operación que podría ser la inscripción actividad, ¿sí? De un alumno. Entonces, ¿qué hago? Tengo la inscripción actividad. El primer requisito que voy a evaluar es si es alumno activo, ¿sí? Perfecto. ¿Qué comportamiento tiene? Comportamiento estricto, ¿sí? Pasa. En este caso, el primer control que ejecuto es para el alumno que se está inscribiendo, si es activo, y lo tengo configurado como estricto. Bien, pasa. Avanzo al siguiente nivel y elijo, por ejemplo, la actividad. ¿Sí? Bien, voy a controlar que ese alumno tenga las correlativas de cursado. Es decir, que tenga las correlativas necesarias para poder inscribirme a cursar esa actividad. Supongamos que lo tengo configurado como advertencia. De repente digo, bueno, por ahí como de repente es el segundo cuatrimestre y creo que todavía no tengo las actas del todo cargadas, entonces, bueno, le doy changüí y lo dejo en modo advertencia. ¿Sí? No pasa.
¿sí? Ese alumno por algún motivo no tiene las correlativas porque no están cargadas o porque realmente no las cumplió. No pasa, pero atención, es advertencia, así que lo que va a ocurrir es que lo va a dejar seguir adelante, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso en el flujo de una inscripción acursada una vez que elegís la actividad? Elegir la actividad, la comisión, perdón. Bien, y en este caso digo, bueno, cuando a mí me interesa que el alumno no tenga superposición horaria, ¿sí? Y me interesa mucho, porque no quiero que mis alumnos se inscriban y tengan todos los horarios pisados y sea un desastre de chicos que corren de una materia a la otra, ¿sí? Entonces, pongo que el comportamiento sea estricto, es decir, tenés superposición horaria, no te podés inscribir, ¿sí? Supongamos que para este alumno que se está tratando de inscribir, está ok, no tiene superposición. Es decir, cumple con el requisito de ser alumno activo, que era estricto, por eso lo dejé avanzar, no cumple con las correlativas de cursado, ¿sí? Lo tengo en modo advertencia, con lo cual, a pesar de no haber pasado, lo voy a dejar seguir adelante con el proceso, y le evalúo la superposición horaria en forma estricta, ¿sí? Y como pasa, lo voy a dejar seguir adelante, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esa inscripción? Se va a realizar, ¿sí? Se va a poder inscribir al alumno, pero ¿en qué estado va a quedar? Va a quedar en estado pendiente. ¿Por qué? Porque hay un requisito que falló, ¿sí? En todo ese proceso y que hace que yo no pueda darle como aceptada esa inscripción. ¿Por qué? Porque el sistema evalúa la totalidad de los resultados, de todos los requisitos, toda esa línea que nosotros vemos es la que evalúa, y para que eso dé al final un aceptado, el no pasa tendrá que haber estado configurado como mensaje, ¿sí? O haber pasado como advertencia, ¿sí? Entonces la inscripción hubiese sido aceptada, ¿sí? Esto es lo que va ocurriendo por debajo del sistema. El sistema va evaluando cada requisito con su resultado y con el comportamiento que se le configuró para esa operación. Y va guardando como una pila de resultados, uno encima del otro, y al final, cuando llega el momento de decir, bueno, ya tengo listo para inscribirlo, evalúa qué pasó con todos esos resultados. Y en función de eso se define cuál es el estado de la inscripción. Bien, vamos a ver otro ejemplo con otra operación que podría ser la inscripción a examen. ¿Sí? Acá, que voy a mirar, un requisito que diga si el alumno es regular o no la propuesta, ¿sí? Lo voy a poner como comportamiento estricto, ¿sí? Pasa. Bien, sigo a la segunda, ¿sí? ¿Qué voy a evaluar? Las correlativas de aprobación, porque el segundo paso en una inscripción a materia es que tenga las correlativas de aprobación. Lo voy a poner como advertencia, ¿sí? Y ¿qué va a pasar como resultado? Pasa, ¿sí? Sigo adelante porque pasó. Ahora, ¿qué voy a controlar? Quiero controlar la cátedra. Quiero que el alumno haya rendido en la cátedra con la que cursó, ¿sí? Puedo tener distintas cátedras, pero no voy a dejar que el alumno se escriba cruzado. Entonces controlo la cátedra del alumno, que en general es un mismo control con las correlativas. Pero bueno, separémoslo a modo de ejemplo, ¿sí? Controlo que se está inscribiendo a la mesa de la cátedra con la que cursó la materia, ¿sí? Pasa. ¿Cuál es el resultado de esta inscripción? Inscripción realizada y estaba aceptada. ¿Por qué? Porque tenemos todos tildecitos verdes. Es decir, no solo que los pasó, sino que además, bueno, si hubiese ocurrido que alguno no pasa, pero estaba como un mensaje, también se podía inscribir como aceptado. ¿Sí? Bien. Y ese es el flujo, ¿sí?, que se cumple dentro de las operaciones. De esta misma manera ocurre en todas y cada una de las operaciones a las cuales ustedes pueden configurar requisitos, ¿sí? La diferencia entre advertencia y estricto, y entre advertencia y mensaje, es un poco sutil y solamente la van a ver, y tiene sentido esa diferenciación en las inscripciones, donde podemos ver que la consecuencia al final del proceso es un estado de aceptada o pendiente, ¿sí? Pero por ahí en otras operaciones van a ver que no tiene sentido, no sé, de repente
hacer diferenciación entre advertencia y mensaje, porque en realidad es difícil una consecuencia. Por ejemplo, cuando estoy solicitando una constancia, ¿sí? Tiene sentido que, o una constancia de alumno regular, y tiene sentido que o me deja pedirla o no me deja pedirla. No es no me deja pedirla con estado pendiente. ¿Sí? Es un poco más difícil de verlo, pero con las inscripciones sí tiene sentido que podamos hacer esto. Bien. Espero haber sido claro, ¿sí? Espero que hayan entendido un poco cómo es la dinámica de esto. Ahora sí, si les parece, abrimos el espacio para preguntas. Les pido que tratemos de ser ordenados con las preguntas y bueno, adelante ustedes ahora sí con las preguntas. Me parece que están todos en silencio, o nadie entendió nada, o están todos los micrófonos silenciados. Hola, buenos días, Hernán. Buenos días. Soy Alicia de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, me quedó una duda respecto al último ejemplo, o sea, de lo que estabas planteando, está, creo que es súper claro. Yo me enganché medio tarde porque justo mi compu se reinició, pero en el momento oportuno del inicio de la exposición. Pero la consulta que tengo es del último ejemplo que vos diste, cuando la inscripción a examen, cuando el control, digamos, o el requisito de control de la correlativa de aprobación está en advertencia, si no cumple con el requisito, en realidad, o sea, Quedaría como pendiente. claro, tal cual, entonces en ese caso no llegaría hasta la instancia final, o sea, Si no me está queda claro. configurado como advertencia, sí, porque en realidad, y acá dame un segundo que volvemos para atrás un poquito a la tablita de ejemplo, fíjate. Si vos lo tenés en advertencia y no pasa, la inscripción la vas a poder hacer, pero te va a quedar en estado pendiente, porque en realidad la advertencia no te frena. El único que te frena y no te deja avanzar en el proceso es que el comportamiento pedido es estricto. ¿Sí? Claro. La advertencia y el mensaje te dejan avanzar, ¿sí? Solo que la advertencia al final tiene un impacto sobre el estado de la inscripción. ¿Sí? Sí, 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 me queda claro, por eso no lo tenemos de ese modo, tal cual. Perfecto. Bien, gracias. No, por nada. Buen día, Hernán. Silvia de Agropecuarias de la UNER. Buenos días, Silvia. Una consulta, mencionaste así al pasar que se podían también poner parámetros, requisitos a lo que es certificados. ¿Podés explicarnos un poquito más para certificado de alumno o certificado de materias aprobadas, por ejemplo? ¿Podrías ampliarnos un poquito eso? Sí, las operaciones están preparadas para poder ejecutar. El sistema está preparado para que cuando encuentre un punto de control pueda ejecutarlo. ¿Sí? Por ahí, como les decía al principio, hay operaciones que no tienen fijos puntos de control, con lo cual no hacen ningún control en su funcionamiento por defecto. ¿Sí? Después, si ustedes se los agregan, en una personalización lo pueden hacer. En el caso de la solicitud de constancias y certificados, ¿sí? Es una única operación a través de la cual el alumno pide las constancias y elige cada una de las constancias. Ahí es como un poco más compleja la cuestión. Por un lado, estos los controles generales que yo le puedo hacer al alumno antes de saber cuál es la constancia o el certificado, ¿sí? Que está por solicitar. Digo, cuando yo hago clic puedo verificar que el alumno sea regular, determinadas cuestiones. Pero después hay otros controles que yo no puedo hacer sin saber cuál es el tipo de constancias. ¿Sí? Y ahí se fusiona un poquitito el tema de los requisitos con los formularios. ¿Vieron cuando definen una constancia o un certificado? Se le pueden definir formularios que evalúan cosas.
¿sí? Que podrían disparar tranquilamente requisitos. Por ejemplo, para solicitar una constancia de alumno regular, yo necesito asegurarme que el alumno sea regular, ¿sí? Pero para solicitar una constancia de inscripción a un examen, ¿sí? o de asistencia a un examen, sí necesito saber a cuál es el examen, ¿sí? Que el alumno quiere solicitar la constancia para que el sistema pueda ir a validar si ese alumno está o no está en algún acta, no importa si estuvo o no, digamos, no importa el resultado, ¿sí? Siempre y cuando haya estado presente. Ahí se combina lo que yo puedo ejecutar una operación en líneas generales sin saber cuál es la constancia, ¿sí? Con aquello que es específico de la constancia. Y en ese caso se usan los formularios asociados con las constancias, que son los que me permiten a mí evaluar, ¿sí? Determinadas condiciones. ¿Me explico? Yo puedo decir que para la constancia alumno regular, el alumno tiene que ser regular. ¿Sí? Para la constancia de inscripción examen, le voy a tener que asociar un formulario, que es una cuestión un poco técnica en este caso, que además de pedirme qué constancia es, a quién va dirigida y cuántas copias quiero, me va a tener que pedir más info, que es decirme de qué materia y en qué fecha vos querés pedir el certificado para que el sistema pueda controlar que efectivamente vos estuviste presente en ese examen y no que estás pidiendo cuando en realidad te inscribiste pero estás con resultado ausente. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por favor. Hola, buen día. Sí, buenos días. Buen día, soy Marcelo Kunz de la Universidad Nacional de Misiones, Secretaría General Académica. Tenía dos cuestiones para preguntar. Entiendo que entre el Estado, creo que 2 diapositivas para adelante, o la que estaba recién, entre el Estado y el resultado final hay otro punto de control, ¿sí? Hay un punto de control en el que pasa de estado pendiente a finalmente aceptado o rechazado. Por ejemplo, si me inscribo en forma condicionada a una mesa de examen, siendo condición previa aprobar un examen, ¿no es cierto? Entonces ahí en el medio existiría otro punto de control, ¿cierto? Y la otra cuestión que creo que está relacionada es como requisito, por ejemplo, para ser alumno, se debe poseer el título de nivel medio. Sabemos que en general las escuelas secundarias demoran en poder entregar al ingresante el título secundario. En ese sentido, nosotros contemplamos, más en un año como el que estamos pasando, que va a ser muy atípico, estamos contemplando desde hace unos años que el requisito sea el certificado de finalización de estudios en lugar del título definitivo. ¿Se puede configurar el sistema para que en la reinscripción al segundo año, en una operación de inscripción cursada, en ese momento controle el requisito del título secundario entregado? ¿Se entienden las dos preguntas? Sí, sí, se entienden las dos preguntas. Vamos a la primera. Sí. Cuando vos terminás una inscripción y el estado es pendiente, claramente tiene que haber un proceso posterior que defina qué pasa con esa inscripción, porque no puede quedar pendiente. Digo, queda pendiente significa te estoy dando la posibilidad de que te inscribas, pero para poder finalizar ese proceso, por ejemplo, estar en un acta de examen con un resultado determinado, vas a tener que resolver tu situación. ¿Sí? Ese es el caso que vos me estás planteando. ¿Sí? Me fallan las correlativas, por ejemplo, quedó pendiente, ¿sí? No puedo estar pendiente, no puedo estar en un acta de examen con una inscripción pendiente. En las actas de exámenes, por ejemplo, en cualquier acta que requiere una inscripción, no podés estar si tenés tu inscripción en estado pendiente, con lo cual algo hay que hacer para resolver esa situación.
Exacto. Para resolver esa situación tenés, por un lado, la vía de la excepción, ¿sí? Yo puedo exceptuarle el requisito al alumno, ¿sí? Es decir, te exceptúo para que se acepte la inscripción, lo resuelvo, ¿sí? Por ejemplo, me fallan las correlativas porque no tengo la nota y resulta que es que la nota está, pero no está cargada en el sistema, bueno, cargo la nota en el sistema, ¿sí? Y posteriormente lo que hago una vez que cargo la excepción o cargo la nota que le falta, hay una operación que se llama procesar inscripciones pendientes, que lo que hace es tomar todas esas inscripciones que en el proceso de inscripción quedaron pendientes y vuelve a evaluarle todos los requisitos y si está en condiciones, ahora la acepta, ¿sí? Si no está en condiciones, la deja como pendiente, ¿sí? Y me da la posibilidad de rechazarlas, ¿sí? Pero la decisión de rechazarlas es una decisión del operador, ¿me explicó? Existen, sí, tanto para las inscripciones acursadas como para las inscripciones a examen, esa segunda instancia que es procesar las inscripciones que están pendientes para ver si ahora se les resolvió la cuestión. Claro, continúa la parametrización y los controles como en el Guaraní 2. Claro, exactamente. Sí, sí. Hay una sutil diferencia que es para las cursadas, que es con las promociones y las regularidades, que te permitiría reevaluar todo de nuevo, inclusive las aceptadas. En general tenés evaluás las pendientes, las aceptadas ya está, las aceptaste, las aceptaste. Pero bueno, acá tenés una operación que te permite reevaluar las aceptadas también, porque de repente, no sé, a la mitad de la cursada se te venció una materia, ¿sí? Y ya lo que al principio era un aceptado, ahora sería un pendiente, ¿sí? Un tercer control, exacto. Claro, exactamente. Eso respecto de la primera pregunta. Y respecto de la segunda, para recordarme, la segunda era... Título secundario. Ah, sí, claro. La segunda es, vos podés poner en las distintas operaciones los requisitos que vos defines necesarios, ¿sí? Inclusive, tenés la posibilidad de hacer lo que se llama la subordinación de requisitos, que es, para inscribirme, para matricularme en una propuesta, yo le voy a pedir al alumno que me presente la fotocopia del título secundario, ¿sí? Pero como sé que eso demora, entonces tengo como subordinado a eso la constancia de finalización de estudio o la constancia de título en trámite. Entonces, hay determinada configuración de requisitos que te permite que para algunas acciones, con que tenga la constancia de estudios cursados o de título en trámite, pueda avanzar aún cuando no tiene el título secundario, ¿sí? Y después, en distintos momentos, en distintos lugares, yo puedo configurar pedirle el título secundario, ¿sí? Ese sistema de subordinación está muy bueno, es novedoso y nos resuelve un montón de cuestiones con respecto al Guaraní 2. Así que, bueno, Hernán y a todos los presentes, muchas gracias por aclarar estas dudas y por tu presentación. Muy amable. No, gracias a vos por participar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Soy Natalia Fernández, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Cuyo. Quería hacer una consulta al respecto de los requisitos de ingreso. Nosotros estamos en la versión 3.15.1 y lo que teníamos definido como requisitos de ingreso, al hacer los controles, las inscripciones a propuestas, nos los deja pendientes, independientemente de lo que hemos puesto como restrictivo, ¿o no? Bien. No sé si nos está faltando algún punto de control o hay algo que tengamos que, porque no hay manera de que lo podamos resolver. Bien. Restrictividad de los requisitos. La restrictividad de los requisitos, a ver, voy de nuevo. El estado de la inscripción se determina en función del cumplimiento o no de todos los requisitos que yo le solicito al alumno, independientemente de si son restrictivos o no lo son, ¿sí? Si yo tengo que pido 5 requisitos, de los cuales 3 son restrictivos y 2 no, si no cumplo alguno de los 5, ¿sí?, no me la va a aceptar, porque el resultado de la inscripción se basa en la evaluación de la totalidad de los requisitos. Siguiente pregunta es, ¿para qué sirve la restrictividad?
La restrictividad sirve para otra cosa. Sirve, los que vienen de Guaraní 2, por ahí lo van a entender un poquito mejor, sirve para emular lo que en Guaraní 2 eran los requisitos obligatorios para el legajo. Como en Guaraní 3 el legajo prácticamente es un adorno, ¿sí? Es una información, pero que no tiene el peso que tiene en Guaraní 2, ¿sí? Necesitábamos encontrar un mecanismo que me permitiera decir, bien, te exijo 5 requisitos, pero hay 3 sin los cuales vos no podés hacer nada. Hay 2 que te pueden faltar, ¿sí? Presentar, pero podés hacer vida académica, ¿sí? Sin problemas, en principio, hasta que se cumplan determinadas fechas, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero sin esos 3 no podés hacer nada. Entonces, la restrictividad está pensada para eso, para frenar a aquellos alumnos que no cumplen con esos 3 requisitos que se consideran restrictivos. Por eso se llaman restrictivos. Son limitantes para poder hacer actividad académica, pero no tienen que ver, no tiene impacto, el hecho de que sean restrictivos o no, no tiene impacto sobre el estado de la inscripción. ¿Me explico? Por eso, si no cumple con los 5, te lo va a dejar pendiente. Y está bien que te lo deje pendiente, porque que sean restrictivos no significa que vayan a tener otro impacto sobre el estado de la inscripción. La inscripción se acepta o se rechaza en función de la totalidad de los requisitos de ingreso. Bien, gracias. No, por favor. Hola, soy Alicia de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Una consulta, Hernán, con respecto a esto de la advertencia. Si yo fijo, en el ejemplo es inscripción a un espacio curricular, la inscripción a una actividad. Si yo pongo como advertencia la correlatividad de cursado, a medida que los estudiantes se inscriben, ¿esto lo ve de manera pendiente el docente por autogestión? Sí, el docente ve el estado de la inscripción. Sí. O sea que yo podría utilizar este recurso para que el docente viera la calidad de los alumnos, o bien ya aceptada o pendiente en la inscripción acusada. Exacto. Bien. La consulta es porque en este tema de la pandemia, más de uno los chicos están utilizando el campus por automatriculación y no sabíamos el modo de filtrar esto de la inscripción, pero bueno, con esta herramienta lo podemos hacer. En el perfil docente hay un listado de inscriptos donde ustedes ven el estado. De hecho, justamente estuvimos trabajando en agregar algunos campos más porque, bueno, los docentes necesitan contactarse con los alumnos por otros medios, entonces estábamos también facilitando algunos datos de contacto para quienes lo quieran habilitar. Perfecto, muy buena, nos sirve muchísimo. Gracias, Hernán, y saludos a todos. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Buen día. Bueno, Hola, dale, después le pregunto yo. No hay problema. Bueno, buenos días, le habla Daniela de la Universidad Nacional del Alto Uruguay de Misiones. ¿Qué tal, Y Daniela? tengo una duda respecto a correlativas, que es nuestro problema, porque estaba escuchando y ¿por qué ponerlo como advertencia y permitirle la inscripción a cursada pendiente si adeuda correlativas de cursado? En realidad, bueno, es un poco esto que les contaba. A veces los tiempos marcan que de repente, no sé, quienes usan actas volantes, por ejemplo, que es algo que a esta altura del partido nosotros claramente desalentamos, no se hayan podido cerrar. Recordemos, para que la actividad académica de un alumno en cualquiera de las actas sea considerada válida y legal, ese acta tiene que estar cerrada. Entonces muchas veces pasa que no se llegan a cerrar las actas a tiempo antes de los procesos de inscripción. Bien. Entonces claro, es una herramienta para decir, bueno, como sé que yo estoy en falta y no terminé de cerrar todas las actas, puede que vos tengas ese problema, entonces te dejo inscribirte para después, al fin y al cabo, el proceso de inscripciones pendientes, el proceso que verifica las inscripciones pendientes, te va a terminar volteando si efectivamente no tenías las correlativas. Básicamente está pensado para esas cuestiones. Pero en ese caso, si las actas volantes abiertas de mesas de examen, que son las que están
no permitiendo que el alumno pueda inscribirse correctamente al cursado, al poner el control de esta forma, estaría permitiendo que todos los alumnos o los que estén en las carreras asociadas al requisito puedan cursar por otros motivos que no sea el de la clausura. Puedan inscribirse, pero se supone que el proceso de verificación de inscripciones pendientes, el procesar inscripciones pendientes, deberías correrlo antes de empezar el cursado, ¿sí? Claro. De modo tal que todos los que se inscribieron y sabían que no estaban en condiciones, pero como el sistema los dejó, se inscribieron igual, caigan y ya no pueden estar inscriptos. A menos que se inscriban fuera de término, una vez solucionado el problema de... Bueno, sí, vos podés decir, el lugar, esta es una alternativa de solución. La otra alternativa es, lo dejo como estricto y aquellos que tienen problemas vienen a hacer la gestión de alguna manera con la oficina de alumnados y lo inscribo fuera de término. Sí, esa es otra opción. Perfecto, muchas gracias. No, por nada, vos. ¿Había alguien más también que estaba para hacer consulta? Hola Hernán, soy Cintia Yaguán de la Universidad Austral. Si bien nosotros todavía no hemos terminado, no hemos empezado la instalación, estamos estudiando todo y queremos estar preparados para el momento de empezar. Y me surge una duda con respecto a esto de el proceso que debe correrse si le estamos dando un requisito de advertencia. Ese proceso de cierre de una inscripción es único, o sea, se puede correr solo una vez, se puede correr muchas veces. Se puede correr muchas veces. Y bien, quiere decir que la definición del cierre definitivo la podemos dar nosotros y ahí, en ese momento, aquellos que quedaron en pendientes se los puede quitar, depurar, ¿qué pasaría con esos pendientes? Esos pendientes pasan a tener una inscripción rechazada por el no cumplimiento de los requisitos de ingreso. ¿Cuántas veces y hasta cuándo lo podés correr? Claro, lo definen ustedes. ¿Por qué? Porque el tema tiene que ver básicamente con las prórrogas y las excepciones que ustedes ven. De repente yo digo, bueno, vengo y pido una prórroga, qué sé yo, pongamos este caso de la pandemia en particular. Probablemente acá haya una prórroga masiva, ¿sí?, del requisito del título secundario para todos los alumnos, porque está claro que nadie puede ir a buscar ahora su título secundario. Y entonces, mientras haya una prórroga vigente, el sistema no te va a dejar rechazar esas inscripciones porque todavía, por tener una prórroga, hay chances de que lo pueda presentar. Vos podés bajarlo, podés decidir achicarle la prórroga y listo, ¿sí? Pero digo, la decisión de hasta cuándo y cuántas veces corren el proceso, claro, es de ustedes en función de las fechas que manejen, hasta cuándo otorguen prórrogas y esas cuestiones. Ok, bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Cintia. ¿Alguna consulta más? Ya estamos cerquita de cumplir la hora, tratando de no ser un plomo y que esto se haga demasiado largo. Así que estamos rematando. ¿Alguna pregunta más? Si alguien tiene dudas. Bueno, si no, yo les voy contando. Como les dije, el tema de requisitos es un tema complejo. Esto que yo les acabo de contar, justamente se los cuento, decidimos armar un webinar con este tema, porque es un tema complejo, porque todo esto de lo que es un parámetro, lo que es una regla, lo que es un parámetro de contexto, lo que es un punto de control, lo que son los parámetros de reglas y demás, son cuestiones complejas que muchas veces cuando se las encuentran o cuando se las mencionan, son difíciles de entender porque es una construcción bastante abstracta. Pero nos pareció que era importante arrancar contando los requisitos desde este lugar. Por eso es que lo dividimos en un par de webinars, uno o dos, todavía no sabemos si va a haber uno más o dos más, pero la idea era, en este webinar, sentar las bases conceptuales de lo que es un requisito, cómo funciona, cuál es el esquema, cómo esquemáticamente está armado esto dentro del sistema,
Y seguramente en los próximos, lo que hagamos es llevar todos estos conceptos y mostrarlos en el sistema, y mostrarles dónde se da de alta un requisito, cómo se da de alta, dónde está la regla, cómo se mete una regla nueva. Hay un montón de cosas que se hacen para llevar todo este esquema que les conté yo. Hay un montón de operaciones dentro del sistema que soportan toda esta operatoria. La idea es desglosar esa operatoria en 1 o 2 webinars más para que ustedes puedan entenderlo, y sobre todo para que, habiendo mirado tranquilos este primer webinar con los conceptos, puedan masticarlo y eventualmente, si surge alguna duda, la puedan evacuar, ¿sí?, en el próximo webinar, o puedan entender cómo esto se aplica efectivamente sobre las operaciones del sistema. Así que, bueno, si no hay más consultas, les agradecemos a todos, les agradezco a todos la participación. Espero haber sido lo más claro y lo más didáctico posible con un tema que es abstracto. Yo reconozco que es abstracto, que es difícil, pero que nos pareció que era importante que se vayan familiarizando con estos términos. Son términos con los que se van a ir chocando a lo largo de la operatividad del sistema, y está bueno que lo vayan internalizando. Seguramente muchos se quedaron confundidos y todavía están tratando de separar el parámetro contexto de la regla del parámetro de la regla, pero si lo miran con tranquilidad, y cuando lo vayan viendo aplicado en los próximos webinars, van a ir entendiendo cuál es la diferenciación entre uno y otro. Así que, bueno, si no hay más preguntas, les agradezco a todos, y bueno, espero que le puedan sacar el mayor provecho posible. Bueno, muchísimas gracias a todos, y será hasta el próximo webinar. Muchas gracias, hasta luego, saludos a todos. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hernán, todo muy claro. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, a mí ya pasó el de mi hermano, del 11 fue, y el de mi